Hola, buenas tardes. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria presenta ciclo de entrevistas de ciencia y tecnología. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a nuestro Facebook, Comisión de Ciencia, Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuestro mail, cienciaytecnología.inspatria@gmail.com. El tema de hoy, el Poder Judicial y las causas contra CFK. Por eso estamos con la doctora María Laura Garrigós. Hola María Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, charlemos un poco de las causas contra CFK, como dijiste, como Dale, Cristina, por favor. yo le digo Cristina. A ver, en el Patria le digo Cristina. Si me interrogan gente de afuera, digo la doctora Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Qué sé yo? Un poco para mantener el protocolo. Más o menos deben haber presentado un poco más de 500 denuncias contra Cristina, todas en el ámbito de la justicia federal y dentro del edificio de Comodoro Pi, donde se reúnen los juzgados federales de primera instancia y los tribunales orales federales. De esas 500 denuncias, solo son importantes algunas, muy pocas, y bueno, la que hoy está en los diarios de todos los días, la causa de vialidad, es probablemente la que tenga mayor relevancia, no tanto jurídica, sino periodística sin lugar a dudas, porque involucra no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino a quienes han sido sus ministros y a gente de Santa Cruz, y como que todas las fichas parece que estuvieran puestas en esa causa. ¿Cómo se originaron estas 500 denuncias? Yo creo que habría que pensar cómo funciona el Poder Judicial como brazo ejecutor de la persecución política contra los enemigos políticos a manos de quienes pueden este, fabricar denuncias que después aparecen en los diarios, que son cajas de resonancia, que después les dan notoriedad por ser denunciantes. Digamos que denunciar a Cristina, una persona con la notoriedad de Cristina, le da chapa de denunciador serial o de denunciador eficiente para algún grupo a las personas que hacen estas denuncias. No importa si las denuncias van a terminar en algo, no van a terminar en nada, si tienen sentido, si no tienen sentido. Bueno, ustedes podrán reconocer, no lo voy a nombrar para evitar problemas en otros aspectos, que hay algunas personas que son denunciadores a repetición. Y en especial cuando hacen las denuncias buscan denunciar a gente que ya de por sí sea notable y sea una persona de interés mediático. Esas denuncias aparecen en los diarios, lo que aparece en los diarios después se ofrece como prueba de la denuncia, y este círculo se retroalimenta de humo, de nada. Es una denuncia que se reformula mediáticamente, y lo que se reformula mediáticamente se convierte en denuncia otra vez, y así vamos dando la vuelta como una noria a algo que probablemente no tenga ninguna significación jurídica. Es por eso que de esas 500 y pico de denuncias, solo pocas son las que llegaron después a la etapa de juicio. Porque acá lo que hay que explicar, y entonces no solamente estamos hablando de denunciadores seriales y esto que se llama lofer, porque esta forma de usar al Poder Judicial como un arma para la persecución política ha recibido el nombre de lofer. Acá lo que hay que explicar es que nuestro sistema penal, el sistema del Código Procesal Penal Federal, nacional, digamos, porque en las provincias se ha avanzado mucho más rápidamente en las reformas procesales, pero en el nivel de la nación eso viene demorado. Bueno, en nuestro sistema, la primera parte de la investigación de una causa penal, que es lo que estamos viendo ahora en la causa del atentado a Cristina, lo que está pasando ahora, lo que está llevando adelante la jueza Capuchetti, esa parte es secreta. Así que toda la investigación de la etapa sumarial, de la etapa preparatoria,
es secreta, salvo para los que son partes. Si los que son partes la cuentan, bueno, a ellos lo cuentan, pero el resto del mundo no lo conoce. Pero la segunda parte, la parte del juicio, es pública, porque nuestro código es mixto. Y entonces se quedó con la parte de la Inquisición española, que es lo que mantiene el secreto, y todas las ritualidades del secreto inquisitivo, y tomó la parte de juicio oral y acusatorio, más moderna, solamente para la etapa de juicio. Entonces, de todas esas 500 y pico de denuncias, la gran mayoría deben estar en algún archivo o esperando que sea el momento de usarlas o no usarlas, de reflejarlas. Tal vez los tribunales tienen muchísimo trabajo y no pueden procesarlas todas al mismo tiempo. No sé, no vamos a ser malos, pero digamos, tendrían que haber llegado ya a su término. Pero no lo sabemos porque todo ese trámite se mantuvo en secreto. Y como además, probablemente no lo llamaron a indagatoria, porque tenían poca significación jurídica, y porque no habría prueba que sustentara las acusaciones que se hacían en esas denuncias, entonces ni siquiera ella ha sido parte en esas causas. Ni siquiera ella ha atendido lo que hay en esos expedientes. Ella por los testigos, ¿no? Y sus abogados. Imagínense, por otra parte, que si ella tuviera que atender las 500 y pico de denuncias que hay en su contra, ¿cuántos abogados tendrían que estar trabajando? Tendría que tener una camada entera de abogados, porque hay que sentarse a defender a la vicepresidenta de la Nación de las acciones que llevó adelante cuando era presidenta de la Nación. No es tan fácil. Tienen que ser abogados de nota. Así que, si todas esas causas estuvieran atendidas por los abogados de Cristina, nos hubiéramos enterado todos. Así que esas causas no se han movido y ahí han quedado. Y sí, conocemos aquellas en las que Bonadío las llamaba indagatoria, pero también murieron muchas en el juzgado de Bonadío. Y, por ejemplo, estoy pensando dólar futuro, memorándum, todas esas causas no siguieron, llegaron a la etapa de juicio, pero no siguieron a juicio, se cayeron, porque no tenían verdadero sustento. Y esto muestra que la publicidad del juicio pone en evidencia más fácilmente, y es por lo tanto más acorde con un sistema democrático, donde la publicidad permite el control que los ciudadanos hacemos de la actividad de los tres poderes, permite fácilmente que nosotros nos enteremos qué hay, de qué se trata el expediente, de qué la están acusando y por qué la están acusando, y cómo se defiende y cómo no se defiende, y entonces podemos entender también cómo resuelven bien o mal el tribunal. En la etapa del secreto no nos podemos enterar de nada. Por eso, la etapa de secreto se corresponde con, típicamente, todo lo que es la etapa inquisitiva, todo lo que es inquisición, se corresponde con gobiernos autoritarios en general. Imagínense la Inquisición, España, Medioevo, no sé si lo tienen presente. Mientras que la etapa de juicio, la etapa acusatoria, que es pública, se corresponde con gobiernos democráticos. Porque finalmente el derecho es política. Y la política se trasunta, se advierte, tiñe todo lo que es el ejercicio del derecho. Y las formas procesales se corresponden con sistemas políticos. No es casualidad que a medida que fuimos avanzando en nuestro sistema democrático, todas las provincias de la Argentina superaron los códigos inquisitivos y avanzaron hacia códigos acusatorios con oralidad, tanto en la primera como en la etapa de juicio. En el sistema federal todavía, si bien el código está sancionado, todavía no hemos avanzado a una etapa pública, de publicidad, en la primera etapa. Mantenemos el secreto. Y entonces hay que pensar, ¿por qué les parece a ustedes que se mantiene su secreto? Si el código está sancionado y en Jujuy y en Salta
por ejemplo, se está aplicando. ¿Por qué en el resto de las provincias el sistema federal no aplica el código acusatorio? Bueno, habría que pensar a quién le interesa mantener el secreto de estas 500 causas o de las 500 denuncias que se puedan hacer sin ton ni son. Es muy funcional al ejercicio del locker tener una etapa encriptada que no tiene publicidad. Así que nada es por nada, todo tiene que ver con todo, no podemos perder eso de vista. No podemos hacer un análisis técnico, jurídico de la cuestión, porque ni siquiera sabemos de qué causa se trata, pero sí podemos advertir que en ese fárrago de 500 denuncias hay funcionalidad política, porque hay título mediático útil. Bueno, este uso del Poder Judicial hace que los medios periodísticos también aprovechen de esta función. Si bien los medios periodísticos se convierten en caja de resonancia para que el Poder Judicial ejerza esta persecución, por otra parte, hay que pensar que también a los medios periodísticos les conviene esto, porque es negocio, digamos, porque la venta de información, la venta de noticias, es el negocio de los medios periodísticos. Y entonces, estas noticias, que no son noticias en realidad, porque si no estas 500 causas estarían estallando todos los días, estallaría una, se convierten en noticias solo por el hecho de que alguien las promueve como noticia. Y eso sirve al que la promueve, al que le da exhibición de su despliegue político y de su actividad política, y al medio que también se ocupa de que esto le rinde económicamente. Porque no nos olvidemos que los medios periodísticos son un medio político, acá y en cualquier parte. Me interesa mostrar que no hay inocencia en estas cuestiones y que, aunque no seamos abogados, igual podemos hacer esta lectura claramente. En cuanto a si en esas causas se han violado los derechos de defensa de Cristina Fernández de Kirchner, sí lo sabe, nadie lo sabe. Yo estoy convencida de que si hubo violaciones de derechos de defensa, por ejemplo, esto de que no la hayan dejado declarar después del alegato del fiscal, yo no sé si se puede considerar, creo que no lo hubiera considerado defensa, probablemente no lo hubiera considerado una violación del derecho de defensa. Podría ser eventualmente considerado una violación del derecho de defensa. Igual yo después lo hubiera permitido declarar, porque no está de más que el imputado declare todas las veces que quiera. También es cierto que ahora ella va a tener su oportunidad de tomar la palabra en el momento en que le toca hacer su alegato. Lo que hay que pensar en este sentido es que ella tiene un equipo de abogados, los abogados que están defendiendo a la vicepresidenta son muy buenos abogados, esto lo digo con conocimiento. Yo he sido 25 años jueza penal y he hecho juicios durante 25 años. Y he visto trabajar a casi todos los abogados que hoy están ejerciendo como abogados penales en el fuero en la ciudad de Buenos Aires. Estos abogados que ella, que en este momento la están defendiendo, son excelentes. Así como los abogados que hoy han tomado han tomado la misión de actuar en la querella en favor de ellos. Así que tenemos que pensar que los abogados están ejerciendo bien su profesión. Por otra parte, no todo lo que es violatorio conviene a lo mejor resaltarlo en el momento en que se produce. A veces, como estrategia, conviene esperar que las cosas avancen y presentarlo en otro momento. Bueno, cuestiones que difíciles de desentrañar, difíciles de apreciar, si uno no tiene el expediente en la mano, no es uno el que está ejerciendo la estrategia defensista. Eso le toca al que tiene el expediente en la mano, lo conoce de pe a pa, y sabe cuándo le conviene plantear qué cosa. Y alguna cosa a lo mejor conviene no plantearla, y esperar el momento oportuno, y reservarse porque este expediente de vialidad, que es el que nos invoca hoy especialmente,
este, tiene todavía que escuchar a todos los abogados defensores que faltan, entre ellos el abogado de Cristina y la misma Cristina que puede autodefenderse, es abogada, así que el tribunal la puede autorizar a autodefenderse. Escucharemos entonces, escucharemos nada, porque escuchamos los 9 días del fiscal acusando, pero no estamos escuchando las defensas, que solo las conocemos a través de algún comentario periodístico que las resume. No están apareciendo en los medios para que podamos seguirlas en vivo y en directo, ¿no? Así que acá están marcando diferencias entre una parte y la otra. No están tratando de la misma manera al acusador, el acusador público, que a los defensores. Pero bueno, esto tampoco podríamos decir, inclina la cancha, pero tampoco viola el derecho de defensa. Ella igual puede defenderse. Pero inclina la cancha para nosotros, que somos los espectadores. No nos permiten el cotejo de cada una de las defensas. Lo leemos por los diarios, que no es lo mismo, porque no hay, aquí hay un pequeño resumen. Después de que escuchemos a todas las defensas, sobre que todas las defensas hagan sus alegatos, contestando el alegato del fiscal, todavía el fiscal podrá replicar lo que dijeron las defensas, contestar, digamos, lo que dijeron las defensas, y todavía las defensas podrán volver a contestar lo que diga el fiscal en esta oportunidad. Y después de eso, todavía, cada una de las personas imputadas va a tener un espacio para hablar con el tribunal y decirle lo que quiera decir el tribunal. Que no necesariamente tiene que ver estrictamente con los hechos de la causa, porque esa última declaración puede tener que ver con algunas otras cuestiones. Uno puede, habitual es que la gente diga, bueno, si confesaron, por ejemplo, podrán decir por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron. Si no confesaron, y si el hecho les es ajeno, podrán traer cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la prueba, pero que pueden servirles para su defensa o para que el tribunal entienda mejor cuál es la situación de la persona que está en juicio. Recién después de eso se cierra el debate, se cierra el juicio y el tribunal empieza a contar los días para dictar sentencia. Cuando los juicios son tan largos, el Código Procesal da una extensión. Así que incluso esa última palabra no necesariamente la van a prestar cada uno de los imputados el mismo día. Podría ser que le dieran un día a cada uno de los 13 imputados. Así que tendríamos 13 audiencias más. Sí, fácilmente. Entre audiencia y audiencia puede haber hasta 10 días sin audiencia. Así que podríamos tener un mes o 4 años. No, 4 años no, pero 4 o 5 meses podríamos tener. De manera que nosotros podríamos llegar a lo mejor con una sentencia que haya transcurrido todo el verano y que esté cayendo cerca de las Pascuas. Bueno, además de eso, digo, no es que vaya a pasar, no es que yo lo pueda prever, nadie lo puede prever, porque estos tiempos los maneja el tribunal. Y son los tiempos que el tribunal maneja, de acuerdo a su propia agenda y a la agenda de los abogados y de los fiscales. Hay que combinar todas esas agendas para ver cómo se organiza, cómo se arma el organigrama de un juicio de tantas personas, por otra parte. Así que, y el tribunal tiene otros juicios, ¿no? Este no es el único juicio que tiene, así que puede suspender durante 10 días, hacer 2 juicios más en el medio, dictar otra sentencia, porque hay gente que está detenida esperando sentencia, no van a estar todos esperando esta causa, ¿no? Después de eso, después de que el tribunal termina con todo esto y dicta la sentencia, surge la posibilidad de ir en recurso a la Cámara de Casación, si llegara a ser condenada. Así que la causa, esa sentencia no está firme y hay que presentar un recurso que seguramente todas las partes van a presentar, porque aun cuando la sentencia fuera buena, como está el riesgo de que la otra parte vaya a casación, algo hay que hacer para ir a casación también.
tener la posibilidad de hablar y de sostener la sentencia que nos interesa sostener. Si la sentencia fuera absolutoria. Si no fuera absolutoria, desde ya hay que ir, el fiscal también tiene que ir pidiendo alguna otra cosa para poder ir a contestar los argumentos de la parte que está recurriendo a casación. La sala de casación está fijada porque esta causa ya estuvo en casación en un momento, y una vez que las causas estuvieron en una sala, vuelven siempre a la misma sala. Así que ya sabemos que va a ir a la sala cuarta de casación. Ya sabemos qué jueces le van a tocar, consecuentemente, salvo que se enfermaran, que cambiaran, que se jubilaran. En general, esto no ocurre tan fácilmente, así que ya sabemos cuál va a ser el tribunal de casación que le va a corresponder. Si en casación le hicieran, pueden pasar varias cosas, pero bueno, suponiendo que le fuera bien en casación y que todo terminara, así terminaría la cosa, salvo que el fiscal fuera más arriba a la corte. Es difícil para el fiscal entrar a la corte. Hay bastante más exigencia desde mi punto de vista. No así para la defensa. La defensa es más probable entrar a la corte. Si la sentencia fuera condenatoria, se puede ir a la corte con un recurso extraordinario. Extraordinario, no es un recurso común. Tampoco el de casación, pero no es el mismo nivel de extraordinario el de la corte que el de la casación. Entrar a la corte no es tan fácil. Para entrar a la corte, uno tiene que presentar el recurso ante la casación y decirle, quiero ir a la corte. Y la casación le puede decir, no, este recurso no es suficiente para entrar a la corte y no se lo voy a conceder. Y entonces hay que ir ante la corte y decir, me vengo a quejar de que no me permiten venir acá en un recurso. Y si la corte abre la queja, recién entonces empieza el trámite ante la corte. Si la casación concede el recurso, bueno, se va el recurso ante la corte y empieza el trámite ante la corte. Y si la corte mantuviera una sentencia que no nos interesa, judicial, acá se acabó el trámite en la República Argentina. Y la sentencia se empieza a ejecutar, sea lo que sea. Pero queda la posibilidad de ir ante los tribunales internacionales por violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, por violación al debido proceso o al derecho de defensa al juicio. Alguna de las causales, alguna de los derechos que esa convención garantiza. Que son más o menos los mismos que garantizan esta Constitución. Pero lo que pasa es que a lo mejor la jurisprudencia de la Corte Interamericana es más amplia o es diferente de la Corte nuestra. Este trámite es bastante corrupto porque no se entra a la Corte personalmente, hay que ir a la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana. Primero hay que superar el filtro de la Comisión Interamericana. La Comisión tiene que entender que el caso vale la pena y decidir patrocinarlo, la Comisión, ante la Corte Interamericana. Los plazos de la Corte Interamericana son bastante extensos, bastante largos, y entonces estamos hablando de una virtual proscripción política. No es que nos preocupe tanto lo que vaya a pasar con la sentencia, que es grave, eventualmente podría ser grave, pero políticamente esto es gravísimo. De hecho, fíjense lo que pasó con Lula. Porque esto que está pasando acá, con el Poder Judicial y los medios, y la forma de manejarse políticamente con el uso del Poder Judicial y los medios, ya pasó en Brasil, ya pasó en Ecuador, está pasando en toda la región. No lo inventamos los argentinos. Lula ahora resulta que es inocente de todo lo que se le imputó. Pero estuvo detenido un año y medio. Dilma fue separada del cargo y hoy el juez que la separó del cargo está detenido. Está detenido con una sentencia bastante prolongada. Pero todo el trámite recursivo para llegar a blanquear las cosas, no importa el resultado a lo mejor. Lo que importa es cuándo ocurren las cosas. A veces es más importante los tiempos
que lo que pasa en realidad. Y este es el problema nuestro. Así que yo quería mostrarles todo este derrotero que tenemos que atravesar en este expediente. Por supuesto, Cristina lo sabe muy bien, los abogados también lo saben, no es que ellos no están al tanto de esto y están manejando estas variables, porque nosotros también tenemos que pensar políticamente que cómo vamos a responder a la ansiedad nuestra por tener un resultado favorable y a los tiempos que no dependen en absoluto de lo que podamos hacer. Esa es una de las cuestiones que me pareció interesante plantearles a propósito de esta causa que muestra claramente cómo está funcionando el Poder Judicial. Y ya que hablamos del Poder Judicial, hablemos de si el Poder Judicial es el enemigo a vencer, digamos, si hay un partido judicial. Si podemos decir efectivamente que hay un partido judicial. En principio, obviamente, el Poder Judicial no es homogéneo, de ninguna manera, porque ya nada más pensar que los jueces son vitalicios y duran en sus cargos mientras dura su buen desempeño, implica que haya gente de todas las edades y de todas las camadas y de todos los gobiernos y de todas las tendencias. Sin embargo, ustedes no van a encontrar una heterogeneidad similar a la que tenemos en cualquier otro ámbito social. Porque los abogados salimos, en general, los que trabajamos acá en la ciudad de Buenos Aires, y los que componen la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires, salimos en general de la misma facultad. Hemos sido colegas, compañeros, estudiamos juntos en la biblioteca, íbamos a bailar juntos, bueno, que es más o menos lo que está pasando con Luciani y Rodrigo Jiménez Uriburu. Fíjense que son misma camada, más o menos deben tener la misma edad, y deben tener un montón de lazos en común. Sin ir más lejos, hoy hablaba con una alta autoridad que me decía que había sido empleado de un juzgado federal al mismo tiempo que Luciani era empleado de ese mismo juzgado federal. Y nos pusimos a charlar de la gente de ese juzgado y tanto esa persona como yo conocíamos a todos los que habían trabajado en ese lugar y de algunos, yo he trabajado con algunos de ellos en otros lados, porque la gente se mueve, asciende, y esas relaciones laborales en el Poder Judicial y en un ministerio, en un club de fútbol, en un sindicato, en una empresa privada, en lo que fuere, promueve lazos de amistad, de colaboración, de antipatías, corrientes de antipatías y simpatías. En general, ustedes saben que el 70% de las parejas se arman en los lugares de trabajo, ¿no? Los hospitales, los médicos se casan con las médicas, esas cosas, y después se divorcian, entonces hay que cambiar la gente de lugar, de trabajo. Bueno. Lo mismo pasa en el Poder Judicial. Y después se tienen hijos en común, y entonces están los tíos que trabajan, y finalmente es la gran familia. Y les digo, yo ahora estoy trabajando en el Servicio Penitenciario Federal, es mucho más que una gran familia, es una única familia el Servicio Penitenciario Federal. Todos son primos de todos. Porque es una vida difícil. Y entonces, bueno, esto pasa en el Poder Judicial, donde además el hecho de que la designación sea a dedo, porque en el Poder Judicial de la Nación no hay un ingreso democrático, como sí hay, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal o en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, en el Poder Judicial Nacional el ingreso es a dedo. Entonces, cuando yo necesito necesito un empleado de mesa de entradas, último cargo, le pregunto al de al lado, si tiene, al lado que es amigo mío, si tiene alguien para designar en este cargo. Y él, obviamente, no es una persona, es una persona de 50, y le pregunta a su hijo de 20 si tiene un amigo. Y entonces uno termina designando al hijo del amigo y al amigo del hijo del de al lado o de uno mismo. Y esto genera
La excusa es, no, hay que nombrar así a esta gente porque nosotros acá trabajamos con secretos de la gente, con cosas privadas, que nadie puede andar revelando. Claro, la primera etapa de los juicios son secretos, ¿se acuerdan? Bueno, pero en realidad lo que están diciendo es, yo delego en estos empleados un trabajo que no puedo hacer, porque nadie tiene capacidad física para hacer en juicio escrito todo el trabajo que se hace en un día en un juicio escrito, y tengo que confiar en esos empleados a los que estoy delegando la tarea judicial, porque si no el juzgado se paraliza. El sistema de delegación de funciones es una práctica que necesariamente implica delegar también la confianza en las personas que trabajan con él. Así que yo veo que estás inquieto. ¿Querés hacer preguntas? No, te iba a hacer una consulta. ¿Hay algún tipo de chequeo de pruebas que sean válidas de base para poder imputar a alguien, como parece ser en este caso? Pareciese que se está armando algo, midiendo los tiempos para que impacten las elecciones. Es como que pareciese haber una ingeniería armada para determinar que lleguen con los tiempos que vos me dijiste de los 10 días. Esto. Cualquier abogado sabe esto. Cualquier abogado sabe cómo se manejan los tiempos. El tribunal también. Y eso es interesante, ver cómo el tribunal ha distribuido los tiempos de esta causa. El tribunal también conoce cómo se manejan los tiempos. Pero el chequeo de pruebas, la etapa de pruebas terminó en este expediente. Hace rato que terminó. Y las pruebas se ventilaron en el juicio. Y ahora, el problema es, con esas pruebas, el tribunal tiene que dictar sentencia. La sentencia penal, para ser condenatoria, tiene que exhibir certeza. Hay reglas no escritas y hay algunas reglas procesales sobre cómo debe interpretarse la prueba. Y esto es lo que después permite que el abogado, que no esté de acuerdo en cómo se analizó la prueba y cómo se utilizó la prueba, pueda recurrir. Es lo que hace una sentencia arbitraria. Si la sentencia es arbitraria, da lugar al recurso. Y por eso tenemos este chequeo del recurso, que es, yo digo, esta sentencia está mal, no es razonable, no se acomoda a la prueba, no se ajusta a la prueba, y la mando a otro tribunal para que esos otros 3 jueces revisen lo que hicieron estos 3 jueces. Eso es un recurso de casación o un recurso de apelación. Otra cosa interesante ahora, y hablando ya de la causa que está en trámite por el atentado a Cristina, es que ella se está presentando como querellante. Ser querellante es convertirse en acusador privado. El acusador privado tiene los mismos derechos que tiene el acusador público, pero no tiene las mismas obligaciones, porque el acusador privado es eso, es privado, es de parte. El fiscal también es parte, pero además representa al Estado. Y representando al Estado como debe velar también porque el derecho del imputado esté perfectamente satisfecho, para que el juicio no se caiga por un defecto en la defensa de los imputados. Eso también es obligación del fiscal, porque el fiscal es el control de la legalidad del proceso. Es parte de su obligación, cosa que no le corresponde al acusador privado. Si el acusador privado advierte que hay una nulidad, una irregularidad que le conviene, está obligado a decirla. El acusador público sí está obligado a hacerle saber al tribunal que hay una nulidad o que hay un problema, lo que fuera. Esa diferencia hace toda la diferencia. El fiscal no es imparcial, no debe serlo. El fiscal es parte. A él le toca llevar adelante la acusación, pero no es enemigo del defendido. Porque no es la persona damnificada, es el representante del Estado, y el Estado no puede ser enemigo de un imputado. ¿Se nota esta diferencia? No se notó en el alegato. Pero no pareciese que eso sea lo que ocurre en las causas contra Cristina. Claro que no. No, claro que no.
Otra cosa que leí por ahí hablando de esto, me parece que me estoy excediendo el tiempo, ¿no? Tomá el tiempo que vos consideres necesario, Bueno, otra cosa que no leí es un por ahí inconveniente. es que el defensor oficial, que está a cargo de una de las defensas, no había atacado suficientemente, de forma suficientemente empática el alegato del fiscal. Los defensores oficiales hacen una defensa técnica, no son amigos de los imputados, pero los defensores oficiales a cargo de la Defensoría, que dependen de la Defensoría General de la Nación, son de una calidad, son de un nivel de excelencia que en mi caso, si yo alguna vez necesitara un defensor, quiero defensor oficial, porque son excelentes. Y no porque no conozca abogados, conozco un montón de abogados, amigos, a los que podría pedirles la mejor de las defensas, pero los defensores oficiales nuestros son excelentes. Y no necesita pelearse con el fiscal para hacer una excelente defensa como la que hizo el defensor oficial. No es el modo en que se presenta la defensa lo que la hace más o menos contundente, sino lo que la defensa dice en concreto. No hay que por qué ser belicoso. Alcanza con ser firme y tener sustento jurídico suficiente. Y el defensor lo hizo perfectamente. Quedó clarísima la posición y no va a ser tan fácil de contestar. Otra de las cosas que me gustaría decirles es que me olvidé decir que cuando las causas llegan a la corte no tiene tiempo, no porque no los debería tener. Los debe tener porque hay una norma general en los tiempos que la corte debería respetar, pero bueno, lo tradicional es que la corte no tiene plazos y resuelve cuando quiere, o puede no resolver, puede decir, no, esto no me interesa, no lo resuelvo. Y lo manda de vuelta y entonces queda firme por no haber sido resuelto. Pero también puede quedarse con los expedientes años y años y años y años. Es una forma también de resolver cronoterapia, llamamos nosotros. Eso es cronoterapia. Por ejemplo, el presidente Menem, que después fue senador, que fue condenado por la causa de Río Tercero. ¿Se acuerdan del embate de Río Tercero? Está condenado, que quedó en la corte. La corte nunca la trató. Y el presidente Menem falleció sin que hubiera sentencia firme, que hubiera significado, porque se perdió toda una condena, que hubiera significado un desafuero y él hubiera perdido su condición de senador de la nación. Pero eso es una decisión que es una decisión política de la Corte. Pasaron varios miembros de Corte por sobre esa causa y nunca fue tratada. Así que hasta esto podría pasar, que nunca fuera tratada la sentencia. Decisiones políticas que toma la Corte. La Corte, todos los fallos son políticos, el derecho es política, porque cualquier interacción humana es política, no hay otra forma. Porque además, digo, no hay sociedad sin derecho, no hay manera, y el derecho siempre tiene un punto de partida ideológico. No puede ser de otra forma. Negar esto, pensar que el derecho son solamente normas, como lo han pretendido muchísimos, o son solamente reglas de convivencia. Las reglas de convivencia son políticas, porque tienen una tendencia ideológica. Digo, vamos a repartir más para los que tienen menos, o vamos a concentrar riqueza en los que tienen mucho, porque cada uno se arregle como pueda. Bueno, esos son puntos de vista ideológicos. Y el derecho consagra alguna de estas posturas dependiendo de cómo se usa, cómo está escrito, ¿no? Es lo que dice. Y cómo se usa. Porque no es solo lo que está escrito en el código, sino cómo se usa lo que está escrito en el código. Esto de que la Corte se quede con la causa y no resuelva de años, no está escrito en ningún lado. Es cómo se usa. No, pero ¿cuántos conceptos nos diste en este rato? La verdad que te agradezco enormemente, María Laura, por esta charla, por este tiempo,
por el tiempo que nos dedicaste. Y bueno, seguramente habrá muchos más videos para explicar estas cosas que los que no están en los aspectos legales no conocemos, ¿no? No, Y no, lo bueno, pensamos. digamos que lo legal no es privativo de los abogados. No podemos vivir sin lo legal. Yo cuando vi muchos años clase en primer año, el primer año de la facultad, y a ver, siempre te ejemplo, cuando dos chicos de 3 años en la sala de 3 años, Carita Celeste, empiezan a jugar, a cualquier cosa que jueguen, fijan la regla del juego. El derecho es la regla del juego. No se puede vivir sin la regla del juego. El rule of law, como dicen los ingleses, es el Estado de Derecho. Digamos, toda esta arquitectura jurídica que nos permite decir, soy mayor de edad, no soy mayor de edad, tengo obligaciones para con mi hijo tiene obligaciones conmigo, soy responsable si choco este auto porque no es mío, y si lesiono a alguien tengo que resarcirlo. Bueno, todo esto es el derecho. Muchísimas gracias. La No, doctora María Laura Garrigós, ex jueza, actualmente tiene el cargo de subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, coordina la Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria, fue presidenta de la Asociación Justicia Legítima, además fue socia fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Muchísimas gracias, María Laura. gracias a usted.